Estamos viendo Segundo Crónicas. La idea es poder cubrir toda la Biblia más o menos en una forma pues más detenida que en una lectura así sencilla, ir por todos los libros de la Biblia en un plazo de 5 años, si el Señor no viene antes, por supuesto. En ese caso, si Él viniera antes, como nos ha leído nuestro hermano Luis Carlos, tendremos gloria sin par, tanto que olvidaremos todas las penas de aquí y vistos desde el punto de vista de la eternidad, esto es una leve tribulación momentánea. Bueno, pues recordemos esto ya habíamos hablado de este libro. Habíamos dicho que probablemente el autor es Esdras, también que el énfasis es espiritual, es la historia desde el punto de vista de Dios, no desde el punto de vista del hombre, como pasaba con los libros de Samuel y de Reyes. Y el Señor ha tenido a bien darnos estas dos versiones de la historia. Y yo creo que su deseo es que nosotros también tengamos la lectura de las noticias, de lo que pasa alrededor, pero también lo que dice su palabra, y que con eso nos quedemos, por graves que sean las circunstancias. La palabra es la que nos muestra qué es lo que está, o mejor, por qué el Señor está permitiendo lo que pasa. Y lo que también es muy hermoso en estos dos libros de Crónicas, el segundo también, es que hay un lugar muy, muy importante para la casa de Dios. El Señor quiere eso. El Señor quiere que nosotros pongamos como alta prioridad en nuestra vida la casa de Dios, la edificación del cuerpo de Dios, del cuerpo de Cristo, la edificación de cada vida cristiana. Y entonces en lo que yo pueda colaborar para que mi hermano sea edificado, tengo que hacerlo, por causa de que para el Señor la casa de Dios es muy importante. Es lo más importante en este mundo, el asunto más importante para Él en este mundo. Los creyentes y la iglesia. Y pues que el Señor ponga en nuestro corazón las cosas al derecho también. Primero su casa, sus intereses, lo que Él desea, y lo demás viene por añadidura. Vimos que el Señor a veces nos da periodos de paz, y a Salomón le dio un tiempo de paz. Vimos que Salomón viene de la palabra hebrea shalom. ¿Qué es lo que significa shalom? Paz. Entonces, desde su nombre ya Salomón muestra que su reinado será un reinado de paz. Pero el Señor le dio paz por todas partes. Él desvió su corazón en la última parte de su vida. Pero eso no aparece en Segundo Crónicas. Porque el Señor quiere dar un énfasis de cómo deben ser las cosas. Eso está en Reyes, está, digamos, desde el punto de vista del hombre, pero aquí, cuando los intereses de Dios van primero, Él nos presenta la vida de Salomón en su florecimiento y en su tiempo de paz y prosperidad, y el Señor le permitió edificar. ¿Y a qué se dedicó Salomón?
a la casa de Dios. Un hombre rico, lleno de gloria, de fama, vencedor, paz, no había ejércitos que vinieran a atacarlo. ¿En qué pensó él? ¿En hacerse más rico? No. El Señor lo hizo muy rico, pero no fue eso lo que él buscó en primer lugar, la casa de Dios. Y él edificó la casa de Dios, el primer templo que todavía sigue siendo una referencia en la historia judía, el templo de Salomón. Pero el Señor también le dio paz a Asa en su reino y él aprovechó para edificar y también para buscar al Señor, para hacer muros, para prepararse para tiempos desfavorables. Y eso nos habla de cómo debemos aprovechar los buenos tiempos que el Señor nos da, de paz, de tranquilidad, sí, que estamos bien, para crecer, para estudiar con más profundidad la Escritura, de tal manera que cuando venga un momento malo no nos halle en debilidad espiritual. El problema que tiene la prosperidad y la paz es que uno piensa en el bienestar y en seguir en bienestar. Entonces, la prueba viene y uno está sin preparación. Entonces, los tiempos de paz, no los desaprovechemos, no nos descuidemos porque estamos bien, todo va bien, hay paz en casa, hay paz en la asamblea, hay dinero en la cuenta bancaria, hay empleo, todo va bien. Esos momentos son para prepararnos, porque el Señor no prometió que así sería la vida siempre, la vida del creyente. Hay aflicción y es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, lo dice la Biblia. Entonces necesitamos prepararnos para esos momentos. También vimos cómo lograr un avivamiento espiritual en cualquier momento de nuestra vida. Pero no se trata de leer un libro sobre avivamiento espiritual. Se trata de ver en la escritura qué es un avivamiento allí. Y vimos los pasos que tomó Josías en su avivamiento, en el avivamiento que él vivió junto con el pueblo. En primer lugar, ¿qué hizo? Buscó al Señor. Si hay tristeza, si hay aburrimiento con la vida cristiana, si no encuentro frescura en la vida cristiana, probablemente se debe a esto, que hemos mirado a otras cosas o a otras personas y hemos quitado de nuestros ojos al Señor. Entonces el primer paso, Josías lo hizo y lo hicieron también Asa, Josafat, Ezequías, Josías. Bueno, Josías está pintado aquí, ¿sí? Pero en todos los casos hay un volver al Señor. En segundo lugar, en su presencia confesar y juzgar con decisión los pecados y la idolatría que hayamos hecho en ese tiempo. Eso las cosas terrenales nos tiran hacia abajo. El pecado nos tiran hacia abajo. Nos tira hacia abajo. Entonces necesitamos confesar esas cosas que nos tiran para abajo. Eso es lo segundo que ellos hicieron. Lo tercero, restaurar la comunión con Dios ocupándose de su casa. Eso es repetitivo en 2 Crónicas. Volver a ocuparse de la casa de Dios. Es el lugar donde el Señor vive, donde el Señor se manifiesta. Entonces, si está en ruinas, eso es una de las primeras cosas que hay que restaurar.
En cuarto lugar, escuchar la palabra de Dios, volver a la palabra de Dios y humillarse en obediencia a la palabra. En quinto lugar, hacer escuchar a otros las palabras de Dios. ¿Cierto? ¿Cuántas veces tenemos conversaciones entre nosotros? ¿Cuántos versículos salen ahí? O hablamos del clima, de la nieve, de los coches, del frío, del clima, de la guerra. La palabra de Dios, unos con otros. Sí, el Señor me ha dicho esto, el Señor me ha dicho lo otro. La palabra de Dios abunde en abundancia en nosotros. Y me gustaría animar a todos, no solamente a la hermana Yamilet, sino a todos a que memoricemos la Escritura. Eso es una bendición enorme. Y cuando estamos en cualquier lugar y la Biblia no la tenemos a mano, no la podemos sacar en el momento, un versículo de memoria puede devolverme la paz. Puede ayudar a otro hermano con el que voy. Como dice la Escritura, y claro, hay que citarlo bien. No hay que añadir ni quitar a la palabra de Dios. Pero citado bien un versículo. Acuérdate. Hacer escuchar a otros las palabras de Dios. No solo desde adelante enseñando, sino también en nuestras relaciones entre nosotros. Bueno, y sexto, obediencia inmediata a los mandamientos descuidados. Esta es una clave que nos da el Señor en su palabra, dada por el Señor. Esto no lo saqué de ningún libro, está en Segundo Crónicas. Es la palabra de Dios la que nos muestra el camino para volver al Señor y vivir en un avivamiento continuo. Eso es lo que el Señor quiere. Vamos a mirar algunas trampas del enemigo para los creyentes y que sí nos dice y que sí nos pinta Segundo Crónicas. No sé por qué no aparece el desvío de Salomón, pero sí aparece varias cosas que pasaron aquí con reyes de Israel. Capítulo 16, versículos 1 al 3. Segundo Crónicas, capítulo 16. Versículos 1 al 3. Emilio, ¿lo tienes? ¿Nos puedes leer, por favor? En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Ramá, para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo te he enviado plata y oro, para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Gracias, hermano. Baasa venía contra Asa. Baasa era el rey del norte y quiso atacar a Asa en el sur. Él era el rey de Judá. Y entonces, ¿qué hizo Asa? Buscó al Señor. Señor, ¿qué peligro tengo? Josafat hizo eso. Pero Asa
lo que hizo fue pensar con quién me alío para poder enfrentar al rey que viene contra mí. Asa fue un rey piadoso que el Señor dice que hizo lo recto en su vida, pero aquí se descuidó. Eso nos muestra que si uno tiene, si uno se siente saludable espiritualmente y está buscando al Señor y andando con Él, debe tener cuidado con no descuidar esa comunión con el Señor, porque nos puede pasar lo mismo. Entonces tenemos una enfermedad y entonces pensamos, ¿quién nos puede ayudar? En vez de primero orar, pedir al Señor, encomendar al Señor ese problema. Y así con muchos otros problemas, de tal manera que a veces también nos apoyamos en personas no creyentes, les pedimos consejo a personas no creyentes que no me ayudan porque no conocen la palabra de Dios, y entonces yo resulto haciendo cosas que el Señor no quiere. Asa hizo eso y el Señor tuvo que reprenderlo por eso. Entonces, no apoyarse en brazo humano y menos en personas que no temen a Dios. Esto es lo que aprendemos de este episodio de Asa. Josafat, otro buen rey. El Señor dice que hizo lo recto. Como resumen de su vida, hizo lo recto delante del Señor. Pero ¿qué hizo Josafat? Capítulo 19, versículos 1 y 2. Segundo Crónicas 19, 1 y 2. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén, y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Anani, y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues has salido de la presencia de Jehová, irá contra ti por esto. Ha salido de la presencia de Jehová, ira contra ti por esto. ¿Por qué? Porque Josafat había contraído parentesco con Acab, una persona que no quería obedecer a Dios para nada, que toda su vida fue fiel a un Dios, pero no el Dios verdadero. Fue fiel a Baal. Y Josafat, con uno de sus hijos, lo dio en matrimonio a un hijo de Acab. Eso le costó muy caro al pueblo. Y el Señor tiene que reprender aquí a Josafat. Alianza familiar y militar con impíos. El Señor sabe cuál es el inconveniente de un yugo desigual. Es tratar de juntar, dice 2 Corintios 6, las tinieblas con la luz. ¿Cuándo se mezclan las tinieblas con la luz? Jamás. Si hay tinieblas en un lugar y viene luz, la luz vence. No hay mezcla. El Señor dice que es completamente fuera de lugar que un creyente, un hijo de Dios, tenga alianzas estrechas con personas que no temen a Dios. Eso hizo Josafat y eso le costó muchos problemas a él, casi la muerte, por ir a la guerra junto con un rey impío.
Si no lo hubiera librado el Señor, hubiera muerto ahí. Cuidado con alianzas familiares, militares y de otros tipos. Cada uno de nosotros sabe los peligros que hay en asociarnos estrechamente con personas no creyentes. Yo quiero buscar agradar al Señor y Él quiere buscar desagradarlo. O lo suyo, hacer lo suyo. Entonces, no hay comunión de la luz con las tinieblas. No es posible juntar las dos cosas. No es posible mezclarlas. Josafat trató e ira vino de parte del Señor por esto. Mala cosa. Otra trampa en la que el enemigo le puso a un rey piadoso y que le hizo mucho perjuicio y sobre todo desagradó al Señor. Vamos con otro personaje, otro rey que hay en Segundo Crónicas, en el capítulo 24, versículo 17. Quizás tenemos que leer el 18 también. Antes de leer esto, recordemos que Joás tenía un tío firme con el Señor. Su nombre era Joiada. Y Joás sirvió al Señor todo el tiempo que estaba vivo Joiada. Entonces vienen los versículos 17 y 18. Entonces le pedimos el favor. Sebastián, ¿te animas? 24, Segundo Crónicas 24, 17 y 18. Muerto Joiada, vinieron los principales de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Gracias. Lo que veo que pasó aquí es que murió Joiada, el fiel al Señor, un sacerdote fiel al Señor que había ayudado enormemente en la vida de Joás. Y entonces vinieron los del pueblo y le rindieron obediencia, mostrándole: lo que tú digas, lo haremos. No dice expresamente que le dijeron así, que lo halagaron propiamente, pero se ve por el siguiente versículo que el rey descuidó la casa de Dios. Entonces ellos también la descuidaron. Entonces veo que esto que hizo el pueblo con el rey le perjudicó. Hubiera sido mejor decir: ahora que ha faltado, que se ha ido de en medio de nosotros el sacerdote Joiada, fiel al Señor, nosotros seguimos fieles al Señor. Y queremos ponernos en tus manos, rey, para seguir al Señor. Pero lo que pasó fue lo contrario. Joás, como había muerto el referente que él tenía, pues entonces descuidó la casa de Dios y todo el pueblo se fue tras él. La enseñanza aquí es muy clara, ¿cierto? En primer lugar, ¿por qué sigo yo al Señor? ¿Será que me fijo en cierto hermano al que admiro,
el que me ha ayudado mucho espiritualmente. Y si ese hermano, el Señor se lo lleva, ¿yo dejo al Señor? Esa es la pregunta que nos plantea Joás. Y el corazón humano es capaz de hacer eso. Yo soy capaz de hacer eso. Tenemos que aprender a tener conexión directa con el Señor. Y aunque muera un hermano muy especial, que ha sido muy especial y de mucha ayuda para mí, yo sigo con el Señor. Porque al fin y al cabo, ese hermano que me ayudó tanto era un instrumento en manos del Señor. Señor, era el Señor ayudándome a mí, animándome a mí a través de ese hermano. Y muere uno, pero el Señor puede levantar otro. Nunca tenemos que fijar nuestros ojos en hombres, por ilustres, maravillosos que sean, por espirituales, por altamente ejemplares. No. Si muere esa persona o el Señor la traslada para otro lugar del mundo, yo sigo. Tengo la palabra, tengo al Señor, sigo con Él, tan obediente como cuando estaba ese hermano o esa hermana. Y lo segundo es cuidado con los halagos. Es decir, los halagos tienen una parte en la que el enemigo puede hacer trampas, hacer caer. Los halagos tenemos que saberlos llevar a la cruz y decir, si tengo algo, puede ser merecido, se lo debo al Señor. Si no fuera por Él, no estaría yo donde estoy. Los halagos pueden traer problemas si yo me los creo y me ensalzo con esos halagos. Entonces, lo que yo diga, la otra persona lo va a hacer. Y si escojo mal, pues la otra persona también va a elegir mal. Hago mal. Eso fue lo que hizo Joás. Los halagos. Por último, en Usías, en el capítulo 26, versículos 16 al 19, 26, 16 al 19. Hermano Luis Carlos, buenos días. 16 al 19. 26, 16. Segundo Crónicas 26, 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová. 19. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Uh-huh. Usías era un rey que quiso hacer la voluntad de Dios. Y digamos que el resumen de su vida es que hizo lo recto delante de Jehová. Pero, sin embargo, aquí cayó. Pensó, yo, como soy, yo puedo hacer lo que yo quiero. Yo soy el rey. Yo mando. Yo voy a entrar a la casa de Dios.
entró y de allí salió leproso. Porque cuando los sacerdotes lo vieron, varones valientes se levantaron y le dijeron: Rey, eso no lo puedes hacer. Él se llenó de ira. Por eso el Señor tuvo que herirlo de esta manera. Y como leproso, pues tenía que mantenerse no solo fuera del santuario, sino fuera del pueblo, fuera del campamento, lejos. Quería él mismo estar a su manera en la presencia de Dios, y lo que pasó por su orgullo fue que el Señor tuvo que herirlo con algo que lo hacía inmundo ceremonialmente. De tal manera que fue alejado de la presencia de Dios lejos. El orgullo. Yo soy muy espiritual. Yo soy mejor que los demás hermanos. Obsérvenme a mí y verán y comparen, y ya ustedes se darán cuenta lo espiritual que soy. Orgulloso de ser humilde, orgulloso de ser espiritual. Esa es una tentación que nos puede venir. Sentirnos mejores que otros y llenarnos de nosotros mismos y ofendernos cuando alguien nos dice que he hecho mal, que estoy actuando mal. Eso nos puede pasar a nosotros, a todos. Si nos descuidamos y descuidamos nuestra comunión con el Señor, eso nos pasa. Usías aquí puso de lado la palabra de Dios, que solamente los levitas y los sacerdotes podían entrar al santuario. Él pensó: para el rey no hay ley. Yo hago lo que quiero. No. La palabra de Dios está por encima de cualquier otra cosa. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, siempre. Y estos varones valientes no hicieron como el pueblo había hecho con Joás. Lo que tú digas, hacemos. Sino que fueron y le dijeron: Rey, eso que estás haciendo no es correcto delante de Dios. Por muy rey que seas, tengo que decirte las cosas. Necesitaron valor. Tal vez por eso dice que eran hombres valientes al final del versículo 17. No te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. En otras palabras, la palabra de Dios es clara. ¿Qué haces? Usías ya estaba muy subido en su orgullo, en su egocentrismo. Él era el centro de todo, que se llenó de ira, y el Señor tuvo que herirlo. Son trampas que el enemigo tuvo con estos reyes. Varios cayeron, y son advertencias para nosotros que nos pueden atacar las mismas cosas. Hemos hablado de apoyarse en impíos en casos de problemas. Hemos hablado contra las alianzas familiares y militares con impíos, visto lo que pasó con Josafat. Hemos visto la importancia de saber manejar los halagos y nunca ensoberbecernos. Y hemos visto el problema de Usías con el orgullo. Ezequías fue otro buen rey. Y en el capítulo 32, versículo 25, ¿está bien si lo leemos todos? Es un solo versículo. Segundo Crónicas 32, 25. Un rey
que había hecho lo recto delante de Dios. Sin embargo, versículo 25, 1, 2, 3. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón, y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Orgullo. La diferencia es que Ezequías, versículo 26, pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, ¿qué hizo? Se humilló. Usías no se humilló. Entonces, siempre volver al Señor pasa por la humildad, por humillarnos delante de Él. Pero sí, también lo atacó el orgullo, se enalteció su corazón. Así que cuidado con el orgullo, inclusive el orgullo espiritual. En este libro también hay esperanza. Y eso es muy bonito. En el mundo de hoy tenemos noticias, casi todas son malas noticias. No sé si ustedes han notado. Pero si en un noticiero dan 20 noticias, las que son buenas o agradables son quizás 2. La mayoría son cosas para preocuparse. Entonces, en una sociedad así, y siempre ha sido así, es necesario tener la palabra de Dios que nos da esperanza. Por ejemplo, segundo Crónicas, un libro donde se ven cosas como hemos visto, que hubo trampas, hubo caídas, hubo problemas. Sin embargo, al final, en el capítulo 36, versículos 22 y 23 dan la palabra final de este libro. No es el orgullo de Ezequías, no es el orgullo de Usías, es un rayo de esperanza para el pueblo. Versículos 22 y 23 los voy a leer. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. El pueblo había sido llevado cautivo a tierra extranjera por su pecado. Pero en su bondad, Dios dosificó, Dios limitó el tiempo de castigo a 70 años. Y a los 70 años, él permitió que el rey Ciro fuera el emperador más importante del mundo en aquel momento. Y él entonces hizo este decreto. ¿Qué pasó con Ciro? ¿Se convirtió, como pasó con Nabucodonosor, otro rey poderoso? La cuestión es que el Señor le dijo a Ciro: edifícame casa en Jerusalén. Su casa, su casa. Lo más importante para Dios, su casa. Lo más importante para Dios hoy en esta tierra, su iglesia, su casa. Pues el Señor tiene la última palabra, y la última palabra no fue el pecado del hombre, la maldad del hombre, sino que el mal es suprimido
y el Señor da una nueva esperanza, una nueva vida al pueblo. A nosotros nos pasa lo mismo. Enfermedades, guerras, problemas, todos los dolores, angustias que pasamos aquí, tienen los días contados. El destino final es la gloria. Hermano Luis Carlos, ¿nos podría leer de nuevo el versículo que nos dijo esta mañana? Según Romanos 8:18. Romanos 8:18. Sí, si puede aquí, hermano, para que los que están fuera también lo escuchen. 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Gracias, hermano. Me acuerdo estar charlando con mi esposa a veces, viendo que hay situaciones muy tristes en varios lugares del mundo, malos gobiernos, malas decisiones de los gobiernos, muchas cosas que preocupan y cada vez la cosa va a peor. Eso es para preocuparse, eso es para temer. Pero el creyente tiene la luz final. Como dice al final, la gracia de Dios siempre tiene la última palabra, no el mal. Aunque crezca más, va a crecer más el mal sobre esta tierra. No se ha manifestado aún en toda su perversidad. Vendrán tiempos más malos de los que estamos viendo. Pero eso no es el final. El Señor juzgará todo ese mal y lo barrerá e impondrá en esta tierra un reino de paz y de justicia. Y entonces todos los que tenemos hambre y sed de justicia veremos saciada esa sed. Pero no solo eso, sino que nuestro destino ya no es esta tierra. Pase lo que pase aquí. Aunque hubiera una guerra nuclear, que es a lo que más tememos, nuestro destino no está aquí. El Señor nos dio un carné de identidad, un DNI nuevo y definitivo. Las bombas nucleares no lo alcanzan. Nuestra ciudadanía está ¿me ayudan? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual cambiará este cuerpo de la humillación nuestra para ser hecho semejante al cuerpo de la gloria suya. Esa sí es la última palabra. Maravilloso. Dichosos los creyentes, los que nos hemos acogido al Señor. Estas palabras son para los creyentes. Los que no son creyentes, si se arrepienten, por supuesto, entran en esas promesas, pero si no, aquí quedarán. Y sí, yo sí temo por ellos, porque sí, las cosas se pondrán peor. Pero todo el que se ha cobijado, ha buscado el refugio en el Señor, sabe que es Él el que tiene la última palabra y que la última palabra es gloria. Bueno, el decreto de Ciro, un rey gentil que da la orden de volver a Jerusalén y reconstruir el templo. Es ciertamente una maravilla, un milagro. En esta tierra siempre es posible volverse a Dios por lejos que estemos. Las últimas palabras que leímos en 2 Crónicas fue el que
quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él. ¿Y qué? Suba a Jerusalén. Está abajo. Está lejos de la presencia de Dios, digamos así, en el cautiverio. Suba, vaya a la comunión con Dios. Aunque estaban tan lejos, dispersos, muy lejos, y fue un viaje largo, desde donde hoy es Irak, por ahí. Desde allí tuvieron que ir a Jerusalén, un viaje largo, ciertamente. Pero aunque su alejamiento fue tan extremo, desde allí fue posible volver al Señor. Y eso es una lección que aprendemos por toda la Escritura. Si nos desviamos, nos vamos lejos del Señor, sí, el Señor en su misericordia muchas veces nos guarda de situaciones que nos hemos buscado, otras veces nos entrega a eso que hemos buscado, pero en todo caso, cuando tocamos fondo allí, es posible volver al Señor y decir, Señor, aquí estoy. Quiero empezar con el primer punto del avivamiento de mi vida espiritual, buscándote a ti, confesándote lo malo, volviendo a tu palabra, volviendo a tu casa, buscando tus intereses. Señor, ayúdame. Y el Señor responde a eso. El mal de este mundo y de la cristiandad es todo el mundo que se llama cristiano. Los que son cristianos verdaderos, que obedecen al Señor, y los que no. Todo eso forma la cristiandad. Es como todos los que dicen que son cristianos, aunque no se hayan convertido, todo eso socialmente se conoce como cristiandad. Pero en la cristiandad, en el mundo cristiano, también hay muchas cosas que preocupan. Pero el mal de este mundo y de la cristiandad tiene fecha de caducidad. En la gloria, toda esa miseria desaparecerá. La gracia de Dios tiene siempre la última palabra. Y esto es bueno recordarlo, sobre todo cuando quedamos mal después de ver noticias. Puede ser que vengan noticias peores. Me gustaría ver algo acerca del Señor Jesús en 2 Crónicas. No alcanzaremos a verlo todo, pero sí me gustaría, hay cosas muy hermosas que se ven allí y en cada porción de la Escritura podemos encontrarlo a Él. Para describir la trayectoria del Señor Jesús en este mundo se necesitaron 2 reyes, David y Salomón. David es el protagonista en el primer libro de Crónicas y el rey más glorioso de 2 Crónicas es Salomón. Si sumamos la vida del uno y del otro, nos da todo el recorrido del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús vino en su primera venida, Él fue rechazado. Él nació aquí, pero ya pronto, de bebé, ya buscaron hacerlo desaparecer. Enemigos, siempre enemigos. Y al final lo rechazaron. ¿Cómo sabemos que lo rechazaron finalmente? Leyendo Mateo 27:37. Mateo 27:37 lo podemos leer al unísono. Está el Señor Jesús en la cruz. Y Mateo 27:37 dice, 1, 2, 3,
y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. ¿Cuál es la acusación? ¿Cuál es la causa por la que lo habían juzgado así? Ser el Rey de los judíos. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Rechazado. Rey, pero rechazado. Dios lo había hecho rey, por supuesto. El Antiguo Testamento hablaba de que él era el rey, pero fue rechazado, como pasó con David, que fue rechazado y solamente algunos le siguieron. Pues en este tiempo que el Señor Jesús sigue siendo rechazado por la mayoría, hay un puñado de personas que lo siguen y lo confiesan como Señor, como el que manda, le han entregado su vida. Eso es lo que nos recordaba el tiempo de rechazamiento de David, aún después de ser ungido. Después él llegó a ser rey. David llegó a ser rey, pero no llegó a toda la gloria que llegó Salomón. Entonces necesitamos segundo Crónicas y un nuevo personaje para ver todo completo la historia del Señor en esta tierra. Su primera venida y el rechazado, y luego su segunda venida donde él será el Rey de paz, el Rey de gloria, el Rey de poder, el Rey a quien ningún otro podrá enfrentársele. El Rey absoluto. Entonces, aquí fue rechazado en su primera venida, pero él será proclamado en su segunda venida como rey. Tal vez el versículo que más nos muestra esa gloria sea el Salmo 24, sea algunos versículos del Salmo 24. Salmo 24, versículo 7. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, él es el Rey de la gloria. No es otro que el Señor Jesús. No cabe en las puertas humanas. La parte de arriba de las puertas tiene que alzarse porque el que viene es glorioso y gobernará con poder, con vara de hierro sobre todas las naciones. Entonces el panorama de esta tierra cambiará. Necesitamos entonces a David más Salomón para ver todo el recorrido del Señor Jesús en esta tierra. Nació para ser rey, pero aún no lo es completamente. No vemos que todo le sea sujeto, pero viene un día en el que eso se realizará. Bueno, hay más cosas que se pueden ver aquí. Hemos visto que el Señor es el Rey de gloria, y esa es una cosa que también se dice de Salomón. Había tal gloria, paz, majestad y poder en Salomón que nos hace pensar en el Señor Jesús. Es un buen tipo del Señor, como el reino, como el Rey de reyes, como aquel que ha impuesto la paz sobre esta tierra.
es el príncipe de paz. Esto es interesante leerlo en Isaías 9. Y vamos a leer por último esto, y con esto terminamos. Isaías 9:6. Dice Isaías 9:6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Él vino ya como príncipe, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Y qué más? Príncipe de paz. Los creyentes tenemos paz con Dios gracias a su obra en la cruz. Él es el príncipe de paz. Y si disfrutamos de paz, se la debemos al príncipe de paz. Pero Él también pondrá su paz sobre esta tierra. Versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El Rey de gloria, el Rey de paz. Y hay más cosas que podemos ver en las que Salomón se parece al Señor Jesús. Pero creo que hemos visto con claridad por qué Salomón es una figura tan buena del Señor Jesús como Rey de reyes y Señor de señores. Vamos a terminar con una oración. Señor Jesús, nos presentamos delante de ti y te damos gloria y honra. Reconocemos, Señor, que tú eres Rey, que Dios te ha hecho Rey y que tú vendrás en gloria después de habernos llevado a los creyentes. Vendrás con nosotros en gloria para establecer tu reino sobre este mundo. Y Señor, suspiramos por ese momento al ver nuestra tierra tan mal, al ver la cristiandad también en decadencia. Señor, rogamos que nos ayudes en este tiempo en el que todo el mundo te rechaza a una, para nosotros seguir de tu mano en medio de este mundo hostil, levantando la bandera tuya por todas partes, para darte a conocer como aquel que salva, como aquel que da la paz al corazón que se rinde delante de ti. Señor, reconocemos que si no has venido es porque hay personas que todavía no han creído y han de creer. Y pedimos que tú nos guíes a esas personas a quienes estás inquietando, que tú nos sigas sorprendiendo de la obra que haces en muchos corazones, que en medio del rechazo general de tu señorío se doblegan delante de ti, se rinden a tus pies. Señor Jesús, ayúdanos a tener esa vida de obediencia, de sumisión a ti,
que inspire a otros a buscarte. Ayúdanos para no depender de hermanos, sino para buscarte directamente a ti, depender de ti y aprender a conocerte a ti en toda circunstancia. Concédenos también libertad del orgullo, de las alianzas impías, de reposar sobre brazo humano. Concédenos, Señor, de todo corazón, seguirte, obedecerte, servirte. Y Señor, pon más y más en nuestro corazón el peso por la casa tuya. Concédenos que sea, que podamos vivir nuestro pensamiento y nuestros deseos por tu casa de la manera que tú lo vives. Señor Jesús, nos encomendamos en tus manos. Te damos gracias por darnos tu palabra. Nos encomendamos a ti, Señor Jesús. Amén. Amén.